Hola a todos y bienvenidos a su podcast El Consejo de Todos, el espacio para visibilizar las acciones que se están tomando por Bogotá, contada con las voces de sus líderes. Yo soy Malu y hoy vamos a hablar de infancia y adolescencia en Bogotá y para eso tenemos una invitada muy especial, ella es la concejal María Clara Name. Bienvenido. Muchas gracias, Malu, por este espacio y un saludo pues a los que en este momento nos escuchan. Bueno, quiero empezar hablando acerca de su vida personal, un poquito que nos cuente qué hace, por ejemplo, cuando no está trabajando acá en política y en el consejo. Bueno, cuando no estoy trabajando en política, mi pasión principal también es compartir en familia. Sí. Yo creo que esos son momentos demasiado valiosos que no vuelven nunca más, entonces hay que aprovechar cada instante que se pueda compartir con la familia. Tengo un hermoso hijo de 5 años, con el cual por supuesto siempre tengo actividad. Sí. Y bueno, compartir con mi esposo, con mis papás, con mi hermano. De igual forma también, pues lo que nos inspira también es el poder compartir con mucha gente también que lo necesita. Siempre estamos haciendo eventos en torno a los temas sociales, que Sí. también por supuesto es nuestra actividad principal. Bueno, nos comentaba precisamente que tiene un chiquito. ¿Qué tipo de crianza, y esto lo quiero preguntar porque sabemos que está súper enfocada en los niños y en la adolescencia, se practica con su hijo? Bueno, yo promuevo la crianza respetuosa desde Sí. todos los escenarios. No solo la promuevo, sino que la practico. Yo creo que se ha roto un poco todo ese pensamiento que la gente decía, bueno, los adultos tienen que ejercer autoridad frente a los hijos de cualquier forma. Yo sí considero que los niños nos enseñan más a los adultos que nosotros a ellos y que la crianza debe estar basada, como bien dice su nombre, la crianza respetuosa, en el respeto hacia nuestros menores de edad. Cero maltrato, cualquier tipo de violencia hacia nuestros niños y niñas debe ser rechazado y eso es lo que yo promuevo con Federico y lo practico. Mucha gente me dice, pero ¿cómo así? ¿Tú nunca le has dado una palmada? ¿Nunca? No. Entonces, ¿por qué? Porque eso mismo se lo exijo a mi hijo. Entonces yo le digo, ¿mamá te ha pegado alguna vez? No, mamá. Ah, bueno, entonces. Entonces, esa es la forma también de exigirles ese buen trato, esas buenas prácticas y por supuesto, desde cualquier rincón, desde cualquier reunión que yo tenga, siempre motivo a los padres de familia y a los cuidadores para que podamos formar a nuestros niños y niñas con cero violencia. Ese tema de crianza respetuosa para muchas personas es desafiante porque dicen, bueno, entonces, ¿cómo voy a ejercer un control? ¿Cómo ¿Cómo voy a hacer para que corrijo? mi hijo me respete? Y yo sí creo que hay que buscar herramientas. Hay gente, claro, hay grados de paciencia. Y hay mucha gente que dice, pero es que no sé cómo educar sin ese tipo de herramientas, entre comillas. Para eso existen también personas que saben orientar el tema. Hay psicólogos, expertos, hay personas también que han dedicado su formación a poder promover no solo, sino también poder dar esas guías o esas rutas a las personas que quieren animarse en esa crianza respetuosa. Yo creo que el respeto que le exigimos a nuestros hijos también parte de cómo nosotros podamos tratarlos. Y hay formas de educar del diálogo fundamentalmente o algunos tipos de, por así decir, no amonestaciones, sino castigos entre comillas, que no deben ser físicos Sí. ni tampoco psicológicos con palabras fuertes y demás, sino más bien algún tipo de efectos en algunas acciones que pueden ser un poco más, por decirlo, más amables con los niños, pero que también pueden dar más resultados que Efectivos. ese maltrato físico verbal. Bueno, concejal, cuéntenos un desafío que usted haya tenido que vivir, puede ser en su vida personal o laboral, en los últimos años y que de verdad le haya dejado una enseñanza que inclusive aún aplique en su día a día. Bueno, un desafío. Bueno, yo creo que el desafío principal fue haber entrado a este mundo político a muy temprana edad. Sí. Yo llevo 4 periodos en el Consejo de Bogotá. Yo llegué en el año 2012. Por supuesto, pues cuando hice esa primera campaña era muy joven, o sea, Sí. era universitaria y tenía como esa ilusión de querer llegar al Consejo de Bogotá, de querer transformar por medio de las acciones aquí en el Consejo. Y el primer desafío ahí
fue ser electa como la concejal más joven en ese momento que llegó al Consejo de Bogotá, y posteriormente un desafío enorme que tuve fue en el año 2013 ser presidenta del Consejo de Bogotá, la presidenta más joven también que ha llegado al Consejo, y en ese momento no era un consejo con la renovación que tenemos actualmente en la corporación, sino era un consejo muy tradicional. Lo raro en ese momento, hace aproximadamente unos 12, 13 años, lo raro era llegar nuevo al consejo, porque casi siempre se mantenían siempre los mismos concejales. Entonces, el desafío allí principal fue ejercer como presidenta del consejo. Se hizo bien, se hizo a la altura, pero también eso me enseñó aún más a conocer esta maravillosa corporación, también a valorar este ejercicio tan importante que hacemos los concejales día a día aquí en el Consejo de Bogotá, y por supuesto también ese poder que tenemos aquí en el Consejo, que es esa gestión, ese contacto directo con las comunidades permanente, y yo creo que ese fue el desafío más grande que he tenido en mi vida profesional en este tiempo, y eso me llevó a valorar mucho la actividad como concejal, y por eso amo el Consejo de Bogotá, siempre defiendo el Consejo de Bogotá en cualquier escenario en el que nos encontremos, y también eso incentivó y me inspiró a que esa labor como concejal de Bogotá la haga con toda la responsabilidad, porque además nos debemos a las personas que depositan su confianza en nosotros, y nuestro deber fundamental es servir y por supuesto no quedarle mal a tantas personas que tienen su confianza en que podemos realmente hacer transformaciones desde acá. Bueno, concejal, entremos en materia y hablemos acerca de la infancia y la adolescencia en nuestra ciudad. ¿Qué problemáticas actuales a nivel general enfrentan nuestros niños y nuestros jóvenes? Bueno, el tema de niñez, Sí. yo lo he venido manejando durante muchos años aquí dentro del Consejo de Bogotá. De hecho, se te conoce como la concejal de la niñez, ¿no? Así es, entonces no es un tema nuevo, que sea como que desde que fui madre estoy inspirada por los temas de niñez. No, ha sido un tema histórico. Por ejemplo, en el año 2014 yo promoví en el Consejo de Bogotá las escuelas de padres, madres y cuidadores, que hoy en día son una realidad en el distrito, porque además nuestros niños y niñas, pareciera, a veces algunos piensan que lo tienen todo, pero los niños y niñas no la pasan bien. Uno, la problemática de maltrato que tenemos en los diferentes lugares, tanto al interior de las familias como por parte de los cuidadores. Sí. Las cifras de maltrato, de violencia intrafamiliar que vivimos actualmente han aumentado hasta en un 200% si comparamos con el año anterior. Y también, por supuesto, un flagelo que es desafortunado que tengamos es todos los casos de violencia sexual que viven nuestros niños y niñas, que son los casos que se conocen, que salen a la luz pública, pero ¿cuántos casos de violencia sexual no quedan en la impunidad? En este momento pues tenemos más de 1.700 casos de violencia o vulneración sexual a nuestros niños y niñas en Bogotá. Y eso nos lleva a que también nos alarmemos, porque la cifra ha crecido aproximadamente un 70% según cifras de la Policía Metropolitana en nuestra ciudad. Aquí, ¿qué quiero decir? Yo quiero dejar un mensaje muy importante, y es que todos seamos cuidadores y que seamos vigilantes de nuestros niños y niñas. No tiene nada que hacer un niño y una niña solo en una calle, sin que esté sin sus padres o con el cuidador de turno. ¿Por qué? Porque los niños solos en las calles son muy vulnerables a muchas cosas. Yo creo que hay que trabajar mucho en prevención de violencia sexual. Eso también se trabaja de la mano con las familias, por ejemplo, en las escuelas de padres, madres y cuidadores, desde los colegios, también con nuestros niños y niñas, para que logren identificar qué es un abuso sexual, cuándo están siendo vulnerados, porque a veces desafortunadamente se normalizan muchas conductas. Hay que trabajar también para que podamos asimismo proteger la salud mental de nuestros niños y niñas. Desafortunadamente, los casos de ideación suicida han aumentado en nuestro territorio nacional, pues también, pues por supuesto, en Bogotá, y por eso debemos promover todas esas cátedras socioemocionales desde los diferentes sectores de nuestra ciudad. Entonces yo creo que las tareas importantes son, uno,
que podamos evitar el abuso de cualquier tipo de nuestros niños y niñas, sea el maltrato físico, el maltrato verbal, la violencia sexual y diferentes tipos de violencia, y que también podamos proteger la salud mental de nuestros menores. Adicionalmente a la prevención y al cuidado y la atención que debemos tener todos como sociedad con nuestros niños, hablemos un poquito de los abusadores. O sea, se deben fortalecer las penas hacia ellos, se debe controlar de alguna manera lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión o su punto de vista en este aspecto? Bueno, yo creo que históricamente se ha venido luchando para que los abusadores sexuales realmente tengan unas penas ejemplares. Sí. Yo creo que la ley existe y lo que tenemos que hacer en este momento es aplicarla. No nos cabe en la cabeza que haya personas que estén buscando una rebaja de penas supuestamente para poder incentivar la denuncia. Yo creo que en el caso de nuestros niños y niñas debemos tener las penas más fuertes que las tenemos actualmente. Lo que pasa es que se debe dar su respectiva aplicación. Un abusador de menores tiene hasta 50 años de cárcel. Y yo creo que esta pena, ya que no tenemos pues la cadena perpetua en ese momento, yo creo que es una pena. Ojalá pues quisiéramos pues muchas otras sanciones a nivel social, pero yo creo que es una pena que cabe y que en este momento hay que aplicarla. ¿Qué es lo que hemos querido hacer? Más bien pedirle al gobierno nacional que ayude a que estas penas también, pues por supuesto, sean aplicadas con todo su rigor, pero también queremos pedirle, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación que por favor creen la unidad especializada de investigación de delitos a menores de edad. En ese momento hay una unidad de menores de edad, pero eso queda hasta allí porque no hay una unidad especializada. Eso hace que pase lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos más del 90% de impunidad de casos de presunto abuso sexual en el país. Y de esta forma, si no tenemos una unidad que ayude a investigar, que realmente se pongan los zapatos de la víctima, que nos ayuden también las comisarías de familia, las diferentes instancias, para que no tengamos que revictimizar a nuestros niños y niñas y tampoco a sus familias, pues ahí vamos a tener una efectividad en la investigación y una persona sancionada. No puede ocurrir lo que pasó hace unas semanas con Sofía, que Sofía pues fue abusada, fue asesinada por un hombre que ya tenía antecedentes de haber abusado con una menor y que por un vencimiento de términos queda en libertad, y por supuesto lo que hace es tener otra niña víctima, y en este momento por ese descuido judicial, por dejar suelto a un monstruo, a un depredador de la sociedad, esta niña pues ya no está en este mundo. Entonces las penas existen. No estoy de acuerdo con la rebaja de penas. Esto no es ningún incentivo para un delincuente de estos ni para un monstruo que le ha hecho tanto daño a nuestros niños y niñas, sino todo lo contrario, aplicación de las penas que tenemos actualmente. Lo que pasa es que la ley está, el tema es aplicarla y por supuesto también hacer las investigaciones, no que pase mucho tiempo, porque eso hace que la víctima sea revictimizada. Aún más pongámonos en los zapatos de un menor o una menor de edad. Ahí es lo grave del asunto. Bueno, concejal, hay otro tema que también afecta a nuestra población de niños y son las desapariciones. O sea, en realidad uno ve las cifras y yo personalmente quedé escandalizada. Dije, esto no puede estar pasando. ¿Cómo estamos en ese panorama actualmente? Y cuéntenos, por favor, acerca de la alerta Amber o Rosa. Bueno, en el año 2023 tuvimos aproximadamente 2.376 desaparecidos, de los cuales el 30% eran menores de edad. Eso hace que prendamos todas las alertas como sociedad. ¿Por qué se están desapareciendo nuestros niños? Y yo sí creo que pueden haber herramientas que nos ayuden. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la alerta Amber. Esa alerta Amber, ¿qué es? Cuando uno va por algunos sectores, de una vez a los dispositivos móviles llega una alerta en la cual nos muestra la foto de la persona desaparecida, sus características, dónde fue vista la última vez y demás. Y eso ha ayudado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, para que con esa alerta Amber podamos rescatar personas
o abusadores sexuales o personas pues que van con otras intenciones, o también para que podamos salvar vidas o encontrar familiares perdidos, por ejemplo, personas que salen a la calle, tienen Alzheimer y se pierden de sus hogares. Con esta alerta también se ayudan a identificar. Entonces, ¿qué queremos en nuestra ciudad y en Colombia? En Colombia está la alerta rosa. Sí. Esa alerta rosa ya el gobierno nacional ya la tiene aprobada y demás. ¿Qué es lo que falta? Su reglamentación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una falta de voluntad del gobierno nacional para poder implementar esta alerta rosa que nos va a ayudar a buscar los desaparecidos. Sí. Yo quisiera que en Bogotá la pudiéramos implementar, por eso hemos radicado un proyecto de acuerdo, el cual reglamenta la alerta rosa en nuestra ciudad. En Cartagena ya el alcalde Dumec anunció que se va a implementar esta alerta Amber Cartagena, porque no olvidemos que Cartagena también tiene unos casos bastante altos de violencia sexual de nuestros niños y niñas y desaparecidos de menores de edad. En Bogotá, ojalá no nos quedemos rezagados en esto, sino que ya que el gobierno nacional no tiene la voluntad de pronto ponerla a funcionar, entonces que las ciudades y los diferentes territorios autónomamente puedan ejercer esta alerta. A veces suena como algo difícil de implementar, no es difícil, es hacer acuerdos con los operadores telefónicos, por ejemplo, para que todos podamos recibir esa alerta cuando haya un menor desaparecido o una persona desaparecida y podamos entre todos también ayudar a buscar esa persona en los territorios. Que se puedan publicar, por ejemplo, en las pantallas que vemos de publicidad visual, eso puede ser también otra herramienta que nos ayuda a que todos seamos parte de esa solución y podamos asimismo evitar que tantos desaparecidos pues no retornen a los hogares nuevamente. Bueno, concejal, las redes sociales son bastante importantes para la gestión que se hace para dar visibilidad. Yo le quiero leer 2 pequeños comentarios que han dejado en sus redes. Sarmiento 1063 aplaude y dice, la mejor. Y María Elvira Díaz Collante dice, amor y empatía, gran apoyo con sus propuestas, doctora. Un mensaje para esas personas que están conectadas con ustedes. Bueno, pues agradecer esa confianza en mi labor. Vamos a continuar trabajando fuertemente, pues por supuesto por todas las causas de nuestra ciudad, pero puntualmente somos la voz de esos niños y niñas que piden a gritos que no sean vulnerados, que no sean maltratados, que no sean violentados, que tengan las mejores condiciones. Hicimos una apuesta muy importante como ponente del cupo de endeudamiento recientemente hacia Bogotá y por supuesto lo que quisimos fue reforzar los recursos en materia de educación para que nuestros niños y niñas tengan las mejores instalaciones, las mayores dotaciones también a nivel de sus colegios y jardines infantiles, porque los niños y niñas no tienen estratos sociales y aquí lo que debemos luchar es para que todos los niños y niñas tengan la garantía de la educación, pero educación con calidad, educación con las mejores condiciones y que vivamos en una sociedad en la que prioricemos a nuestros niños y niñas desde todos los escenarios en los cuales nos encontremos, para que nuestra niñez sea protegida por todos. Todos podemos ser esos guardianes, esos vigilantes de nuestros niños y niñas y todos podemos ser defensores también de nuestra niñez desde donde nos encontremos. Muchísimas gracias, concejal, por acompañarnos este día. Agradecer este espacio y quiero sembrar en todos esa inquietud de protección a nuestros niños y por supuesto decirles que ojalá no tengamos ni un niño más vulnerado, abusado, maltratado, sino todo lo contrario. Nuestro deber como adultos es hacer niños felices. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia también por estar conectados con nosotros. Yo soy Malu, recuerden que nos pueden ver todos los martes o jueves a las 7 de la noche a través de nuestras plataformas digitales.